Cordial saludo. Nuestro espacio de la ERE, la educación religiosa escolar. Reciban como siempre el saludo de parte de nuestro guía y pastor, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, arzobispo de nuestra iglesia particular de Tunja. Por cierto, nos alegramos por estos 60 años de existencia. Damos gracias al buen Dios. El pasado 17 de junio, Monseñor celebraba su aniversario, su cumpleaños. Damos gracias al buen Dios por su vida, su historia, por su presencia en medio nuestro, en nuestra arquidiócesis de Tunja. También reciban el saludo de parte de Monseñor no, del reverendo Padre Justiniano. Yo ya estoy dando falsas noticias, director general de Tele Santiago. Seguimos adelante con nuestras lecciones sobre las emociones, 10 lecciones sobre las emociones. Hemos hablado un poco de la curiosidad, de la esperanza, de la alegría, y el día de hoy queremos adentrarnos en el tema del miedo. Y para ello, como siempre, contamos con la presencia de una hermosa dama especialista. Por acá estaban tratando de llenármela de miedo Cristian, Roland, Diego. Espero que no me la hayan, ¿cómo se dice cuando uno se llena de miedo, mi Lili? ¿Atemorizado? ¿Te atemorizaron? Sí, porque el micrófono lo dejaste en la rodilla y no lo utilizas, entonces estás atemorizado. Mi Lili hermosa, bienvenida. Gracias, Padre, gracias por la invitación. Feliz de estar otra vez aquí contigo, de poder dar un poquito de la experiencia que trabajamos dentro del aula de clase. Listo, mi Lili. Culminábamos la semana anterior hablando un poco de la curiosidad. Nos adentramos hoy en el tema del miedo, una de las llamadas emociones primarias. El miedo es bueno, es malo. Iremos a hablar desde ese ámbito pedagógico, desde las experiencias en el aula con los niños, que son verdaderos maestros de emociones. Y pues para iniciar, mi Lili, ¿qué es el miedo? Como tú dices, Padre, el miedo es una de las emociones más importantes, considero, dentro de todas las emociones que manejamos con los niños, porque esta emoción nos ayuda a prevenir y nos garantiza también sobrevivir. Cuando un niño tiene miedo, es más precavido. Ahora más adelante considero que vamos a hablar de los tipos de miedo, pero en este caso me refiero cuando el niño va a pasar una calle, si él no tiene miedo, si no tiene límites, él puede tener un accidente. Entonces, por eso considero que la emoción del miedo es una de las más importantes y de las cuales debemos enseñar a que los niños la manejen. Desde los ámbitos de la educación emocional se nos habla de esos dos objetivos a nivel positivo. El miedo, por una parte, nos ayuda a evitar el peligro. Y por otra parte, el miedo es lo que nos ha ayudado a evolucionar como especie. Quizás por eso estamos hoy aquí compartiendo este escenario. Tiene sus connotaciones fantásticas. También, como dices, existen tipos de miedos. Ya iremos a adentrarnos un poco en todo ello. Desde pedagogía se maneja una tesis muy bonita. Se dice que los miedos se pueden heredar y que hay niños que viven con los miedos de sus papás, así como hay niños que sufren con las expectativas de sus papás, el papito, la mamita que quieren que el niño sea el abogado, sea el médico. Antes querían que fuera el curita, la monjita. Esos tiempos ya han ido pasando, ¿no? Hoy en día quieren que sea el científico. Bueno, muchas situaciones muy bonitas. Un papá quiere que su hijo o su hija sea brillante en la vida, que progrese, pero asimismo hay miedos y desde el aula podemos experimentar eso. ¿Tú qué opinas? ¿El miedo se hereda? El miedo se hereda muchísimas veces. Hay varias clases de miedos. El heredado, el que se adquiere frente a alguna situación que se presenta, y el miedo que se va dando según la edad. Cuando tú eres pequeño manifiestas unos miedos, cuando vas creciendo otro tipo de miedos. Yo les decía ahorita a los compañeros que nos acompañan acá, que a mí me encantan las cámaras, Padre, a mí me encantan los programas de televisión, me fascina hablar frente a una cámara, pero me da miedo, me daba miedo, ¿ves? Entonces yo decía, ¿cómo ese contraste de que me gusta algo, pero a la vez también siento temor? Es igual cuando estamos en el aula de clase, el miedo de pronto a la profesora, el miedo a la indicación que se da y no poderla cumplir, el miedo al subirse en un columpio o en un rodadero
todos esos miedos, cuando los niños llegan o inician su etapa escolar, son muy evidentes en el entorno escolar. Ahí es donde entramos nosotras a hacer como nuestra intervención y generamos como ese acompañamiento para calmar un poquito los miedos. Mi Lili, dentro de esas tesis pedagógicas que mencionamos, dicen que hay padres de familia que se preocupan mucho por preparar el camino de la vida para sus hijos. Entonces son papitos que todo lo quieren controlar, terminan siendo padres de familia muy sobreprotectores, y al ser sobreprotectores, lo que están es privando a sus hijos de una cantidad de herramientas para enfrentar la vida. Preparan el camino de la vida, qué horas se levantan, a qué horas se acuestan, dónde estudian, qué comen, quiénes son sus amigos, que no se ensucien, que no les miren. Estamos culminando, o bueno, atravesando este periodo complejo de COVID-19, tratando de tomar los aprendizajes propios de este periodo dificilísimo. Y en las experiencias de pastoral educativa nos encontramos aún con niños llenos de muchos temores. Sí. Ejemplo, el tema del tapabocas. Hay niños que están empezando a ir al aula, no los dejaban ir, están empezando a ir, a asistir, pero el tapabocas es una cuestión casi que un fetiche, ¿no? Una cuestión más que, bueno, no sé, no utilizo la categoría sagrado, pero son muchas situaciones de miedos que hay de fondo, ¿no? Terrible. Padres de familia con miedos terribles. Terrible. Entonces, de frente a esto está la otra situación. Quienes quieren preparar el camino de la vida para sus hijos, que no les pase nada, que no sufran ninguna pena, ninguna angustia, pero también hay papitos que utilizan otra estrategia, que es preparar a sus niños, a sus niñas, para el camino de la vida. ¿Cómo será el camino de la vida? No lo sabemos, pero les brindan herramientas, les permiten que se equivoquen, que experimenten sus propios miedos. De frente a esta teoría, mi Lili, desde el aula, ¿cómo podemos preparar, formar a un niño para el camino de la vida? Bueno, padre, quiero como fortalecer lo que acabas de decir respecto al tapabocas. Vieras lo difícil que ha sido desde el aula intentar a los niños que no usen el tapabocas ahorita. Ahorita en el colegio, gracias a Dios, tenemos un aula muy amplia y se ha podido como tener la facilidad de quitémonos el tapabocas. Hay niños que no se lo quitan. ¿Por qué no te lo quitas? Mi mamá dijo que no me lo quitara. Está el virus, aún está. Sí, mi amor, está el virus, pero ya estamos vacunados, ya tenemos algunas precauciones, entonces vamos a tratar de quitarnos el tapabocas. No, profe, yo no me lo quito. Tú sabes, padre, lo que implica tener 26, 25 niños, 15 niños con tapabocas, que tú no sabes cómo hablan, cómo sonríen, qué gestos tienen. Cuando tú tienes acá el tapabocas y le bajas el tapabocas, te imaginas un rostro totalmente diferente. Entonces, ese temor que tienen los papás definitivamente está haciendo mucha mella dentro del crecimiento de los niños. Yo les digo, mis amores, se me quitan el tapabocas porque yo quiero verlos cantar, quiero verlos sonreír, quiero verlos llorar, quiero verlos gritar, quiero ver cómo es la forma de su boquita. Y hemos empezado como a trabajar ese tema de para la vida, como estabas diciendo ahorita, porque eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños, y los papás sí fallamos mucho en ese sentido, ¿no? Estamos enseñando con temor hacia todo. Mi amor, no te quites el tapaboca porque me da miedo. Entonces el papá, cuando le dice me da miedo, si a mi mamá le da miedo, tiene que ser algo grave. No me subo al columpio y al rodadero, discúlpame que yo como que enfatizo en esos dos elementos, pero es que yo lo veo cuando los papás llegan a recoger a los niños, no se suba allá porque me da miedo. Entonces el niño ya, ¿cómo así? Si a mi mamá le da miedo, es porque algo malo está pasando. Entonces, ese tema de lo que tú dices, de que no estamos educando para enfrentar una vida, para enfrentar una situación, sí es muy común en los padres de familia. Y de frente a toda esta situación de la COVID-19, ¿tú cuáles crees desde tu experiencia en el aula, de compartir con los niños, tu labor pedagógica, no solamente con los pequeñitos, sino también con los profesionales a quienes acompañas en sus maestrías, en sus procesos de investigación? ¿Cuáles han sido los miedos más fuertes que hemos heredado de la COVID-19? Te coloco un pequeño ejemplo, ¿no? El Santo Padre Francisco, cuando inició toda esta situación, lo recordamos allá, esa imagen durísima, Semana Santa, el Santo Padre solo en la plaza de San Pedro vacía, totalmente vacía, y él siempre enfatizó mucho,
El gran miedo, uno de los grandes miedos, el mayor miedo que podemos tener a toda esta situación es no aprender nada. Más allá de todos los miedos que había, no el morirnos, el contagiarnos, el estar en una unidad de cuidados intensivos, bueno, toda esa situación de, no miedo, de terror que se creó. Y él decía, un gran miedo que tenemos es no aprender de esta situación tan difícil. ¿Con qué otros miedos nos hemos quedado de la COVID? Sabes, yo considero con la parte afectiva, con la parte del saludarnos, del abrazarnos, del tocarnos, en la parte escolar. Me estoy como refiriendo a esa parte porque antes de el COVID, nosotros, las docentes de preescolar, éramos muy afectivas con los niños. Considero que uno se despide y se saluda con un abrazo durante el día, todo el día está abrazando, apapachando a los niños, y después de este fenómeno somos más precavidas. Y los niños también. Los niños sienten más miedos de estar afectuoso con su profe. Tengo un niño que yo estoy por ahí tomando mis onces y va y me da un beso y de pronto vuelve y reacciona así. Dice, cierto que no nos podemos dar besos ni abrazos. Entonces digo, no, mi amor, ya vamos a ser más precavidos, nos vamos a bañar con más frecuente las manitos, vamos a estar un poquito más, cuando estamos enfermitos no venimos, pero sí podemos ser afectuosos. Entonces yo creo que una consecuencia de ese COVID es el tema de la afectividad. Nuestro órgano por excelencia, el cerebro, es un órgano social, nos lo han dicho hoy en día, ¿no? Posiblemente el Señor Jesús tenía razón, posiblemente por eso nos invitó a formar comunidad, por eso eligió un grupo de amigos, unos apóstoles. Bueno, son temas muy bonitos. Y este órgano se ejercita en el contacto social, la interacción con los otros. Decías algo interesante, ¿inicias todos los días con el abrazo a los niños? Sí. ¿A qué hora empiezas clase? 7:30. Esta semana prometo pasar toda la semana para que me den mi abrazo. Vamos a ir a unos mensajes de interés, ya continuamos. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m. Protocolos. Una palabra que hemos afianzado en medio de esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Pensamos en tomar distancia, cubrirnos la cara y asearnos frecuentemente para cuidarnos mejor. Pero al mismo tiempo, hemos dejado de lado el poder de las sonrisas, la profundidad de las miradas, la magia que tienen las palabras cálidas y los gestos sutiles que nos alegran cada día. Nos hemos venido olvidando que aunque no estemos en contacto, podemos estar presentes y hacer sentir a quienes nos aman que los amamos también. Recuperemos nuestros valores humanos y con ellos toda nuestra fuerza para volver a soñar y avanzar con optimismo, siempre hacia adelante. Hagamos de estos pequeños detalles los nuevos protocolos. Un mensaje de Veolia Tunja. 25 años avanzando juntos. Con los impuestos que tú aportas, destinamos recursos que benefician a todo el territorio y disminuimos las brechas del sector rural. Hacemos valer el tesoro público de los boyacenses para fortalecer la calidad de vida y los sueños de nuestros campesinos. Por eso, te invitamos a pagar el impuesto de vehículos con el 5% de descuento durante todo el mes de junio de este año. Nuestra función es con el departamento, con obras para seguir avanzando. A tan solo 60 minutos de Tunja, ubicado en la ciudad dulce de Colombia, con una temperatura de 22 grados centígrados, se encuentra el Centro Vacacional Chiminicagua, un sitio ideal para su descanso y entretenimiento, rodeado de zonas verdes, con un ambiente adecuado y confortable para celebrar sus eventos sociales e empresariales y sus vacaciones familiares.
El servicio de spa cuenta con un baño turco, sauna, piscina de chorros localizados y duchas de hidromasajes, zona de masajes y relajación, lo que te hará vivir una experiencia de tranquilidad, descanso y plena armonía. Visítanos en nuestra página web www.centrovacacionalcanaprooc.com.co. Estás viendo Educación Religiosa Escolar, lunes 4:30 p.m. Repetición jueves 4:30 p.m. Continuamos en nuestro espacio de la ERE. Estos días hablábamos con nuestra psicóloga de cabecera, nuestra hermosa Luisa Fernanda. Estaba emocionadísima, tuvo la oportunidad de participar en México de un congreso internacional y hablaron mucho de ese tema que dio origen a nuestra alfabetización emocional, Pacto Educativo Global. Recordamos que el año anterior, inicio de este año, con nuestras profes de la ERE, de la comisión de la ERE, estuvimos hablando muchísimo de ese tema, de esa propuesta de Papa Francisco, un pacto educativo global. Él parte mucho y coloca allí el ejemplo, el famoso pensamiento del pueblo africano. Para educar a un niño se requiere todo un pueblo, toda una comunidad, y es muy bonito el texto del Pacto Educativo Global. Nuestro saludo para Luisa Fernanda, seguramente la próxima semana nos estará acompañando. Oramos por ella, por su familia, que el buen Dios les asista, les acompañe, para que no tengan miedo ante las situaciones también difíciles de la existencia. Seguimos adelante con nuestro tema de esta ocasión, el miedo. Te voy a hacer un examen, Liliana, para ver si te documentaste. Cuando se habla de miedos, se habla también de las fobias, ya me equivoqué acá. Por lo menos, cuando se tiene miedo a los muertos, creo que es necrofobia, si no estoy mal. Cuando se tiene miedo a la sangre, ¿cómo se llama? Me corchaste. Creo que es hemofobia. Roland, cuando se tiene miedo sí. a las... Sí, animofobia. Muchachos, padre Justiniano, hay que corregirlos. Es interesante, ¿no? Recuerdo, porque estos días estábamos tocando estos temas en alfabetización emocional, en las convivencias en los colegios, y con los niños es fantástico, ¿no? Se habló de estas categorías, hemofobia, necrofobia, zoofobia, y entonces no falta el niño que dice, yo le tengo miedo a las gallinas, eso se llama gallinofobia, algo así como el Roland, ¿no? Es muy bonito. Te dejo la tarea, Lili. La otra semana hablamos con Luisa Fernanda. Es un elenco gigantesco, ¿no? ¿Cómo se llama el miedo a estar encerrados? Claustrofobia. Claustrofobia. Sí, ese sí me la sé. Y el miedo que uno le tiene, como decías, cuando uno va a estudiar y le coge un temor reverencial a los profesores. Sí. ¿Cómo se llama ese miedo? No sé. Profesorfobia. Vamos adelante, seguimos adelante compartiendo este espacio sobre el miedo. Nos acompaña siempre. Decíamos al iniciar, la curiosidad es fantástica. Y en la curiosidad trabajan mucho el tema de la valentía, del coraje por aprender nuevos caminos, descubrir cosas nuevas, la esperanza de encontrar nuevos senderos, pero también siempre va acompañada del miedo, y el miedo siempre va a estar ahí. Tú nos decías, hay tipos de miedos, hay diferentes catálogos, elencos del miedo, pero ¿cómo hacer? ¿Se pueden superar esos miedos? Claro que sí se puede superar. Como estábamos dialogando con anterioridad, el acompañamiento por parte de los padres de familia, las docentes en este caso, ante esos miedos de los niños en el aula de clase es supremamente importante. Nosotros no podemos burlarnos, no podemos ridiculizar a un niño porque siente miedo, no podemos decirle a un niño que no es valiente porque siente miedo. Es muy valiente el niño que enfrenta sus miedos. Entonces esta parte, padrecito, es muy importante de cómo los niños o qué confianza nosotros generamos para que ellos nos verbalicen sus miedos. Profe, tengo miedo a los truenos, tengo miedo a la pólvora, cada vez que hacen las fiestas tengo miedo a la pólvora. Profe, yo le tengo miedo al agua. Ahora, ¿cómo podemos superar ese tipo de miedos? Además del acompañamiento, también yo tengo que decirle al niño, yo también tengo miedo, yo también tuve en algún momento de mi vida miedo, pero si tú enfrentas las cosas, si tú dialogas con ellos, les muestras
que realmente no genera ningún peligro, los truenos, la pólvora, a no ser que la manipulen, ¿no? El sonido de la pólvora, el subirse a un columpio, el escalar una montaña. Si tú le demuestras que no va a tener no se va a agredir o no se va a hacer daño, el niño va a ir superando este tipo de miedos. Otro tema interesante de frente a esta emoción del miedo, esta emoción primaria, es el tema del cultural. Mencionábamos el tema de las serpientes. En nuestra cultura boyacense, muchos fuimos educados en ese miedo reverencial a las serpientes, pero seguramente si pasamos a un territorio como Casanare, allí vemos niños que sin problema alzan las serpientes, toman las serpientes. Entonces, ¿se puede educar en el miedo? Se puede educar en el miedo y es real que hay un miedo que lo puedo sentir. No es malo sentir miedo, ni tampoco es malo decir siempre soy el valiente y aquí estoy y a mí nada me da miedo. No, es bueno expresar, y sí tienes toda la razón, uno va a otras regiones del país y allá una serpiente es normal verla pasar. Yo veo pasar aquí una serpiente y me voy de para atrás, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de miedos, bueno, aunque yo te decía ahorita, también nos ayudan a prevenir. Un niño que ve que un animal salvaje es peligroso, si siente miedo, pues no se le va a acercar. Imagínense si no sintiéramos la emoción del miedo, se le acercaría, lo picaría, lo mordería, lo agredería. Lo mismo pasa cuando en la calle o cuando no respetamos una señal de tránsito, cuando venimos de Bogotá a Tunja todo el tiempo a 120 kilómetros por hora. Si no sentimos miedo, podemos ocasionar un accidente, ¿no? Entonces, es cómo canalizamos esos miedos y no los sentimos todos como malos. Hay miedos buenos, pero hay miedos malos y hay miedos superables, ¿no? Lo importante es que nosotros, ese tipo de miedos por el otro lado, estoy extendiendo mucho, por el otro lado, al hablar en público, al compartir con unos amiguitos, al no sé, comer cierto tipo de comida. Entonces, esos miedos sí los puedo ir como evolucionando cada vez que voy creciendo, pienso yo. Y es que mira que como especie humana hay algo muy interesante, ¿no? Los seres humanos somos muy complejos y por lo general solemos crear fijaciones con el tema de las experiencias negativas. Tú mencionabas, ejemplo, el tema de los alimentos. Conocemos personas, por mencionar una situación, que alguna vez comiéndose un pescadito tuvieron una escena compleja con un huesito, con una espinita. De ahí en adelante no más pescado, no volvieron, se privan de tantas vitaminas, de tanta proteína, de tanto alimento para su cuerpo. Y lo peor, hay papitos que ese miedo lo quieren transmitir a los hijos. Tú nos contabas una experiencia interesante, ¿no? Cuando llegamos acá, estaba molestando a Liliana porque le dije, me contaron que te volviste muy espiritual. Y entonces molestando porque apareció un pequeño agujero sobre la altura de la rodilla en el pantalón. Eso se llama ser chismoso, ¿no? Que le interesa al cura. Y me comentabas el tema de miedo que de pronto le tienes a los perros. ¿Cómo se llama ese miedo? Perrofobia. Entonces tienes esa perrofobia. Pero eso es algo muy bonito, ¿no? Yo a mis hijos no les puedo transmitir ese miedo. No lo puedes transmitir. Tú le tienes que aceptar a tu hijo que tienes miedo a los perros. Dices, Nicolás, yo le tengo miedo a los perros porque a mí me mordió un perro, pero no necesariamente tú tienes que tenerle miedo a los perros. Tú tienes que tener o puedes tener otra experiencia con ellos. No todos los perros muerden, no todos son malos. Mi sobrinita casualmente le tiene miedo a las gallinas. Mira, yo soy una mujer de campo, a mí me encanta el campo. Yo tengo una finquita de allá, tengo gallinas, perros, gatos, de todo. Y mi sobrinita tiene 5 años y ella se la pasa mucho conmigo y yo me la llevo para el campo y yo le decía, pero ¿por qué ella le tiene miedo a las gallinas si yo no le tengo miedo casi a nada? Y mira que yo no sabía que mi hermana le tenía miedo a las gallinas. Entonces llegué y le dije, oiga, mire que la niña cada vez que la llevo al gallinero es terrible, se me coge, no quiere, tía, vámonos de acá. Me dice Liliana, yo no puedo ver las gallinas.
Mi hermana, yo no tenía ni idea que mi hermana le tenía miedo a las gallinas. Entonces empezamos a trabajar con Isabela el tema de que tu mami le tiene miedo a las gallinas, pero tú no tienes por qué generar como ese mismo miedo o esa misma fobia. Si nosotros no hacemos una intervención, no hacemos un acompañamiento en este tipo de fobias o miedos, en este tipo de las que estoy mencionando, los niños van a crecer siempre con miedo. Entonces nosotros como adultos, como profes, como papás, debemos intervenir cuando hay este tipo de fobias, no obligándolo, no como antes que usted le tiene miedo, usted no sabe nadar y le tiene miedo al agua y lo cogían a uno, allá iban y lo botaban en el agua. No, tenemos que explicar, tenemos que acompañar. Es más, si en dado caso, hablando de otro tema, cuando un niño es muy tímido y no es tan sociable y se le dificulta ir a hablar con una persona extraña, tú tienes que cogerlo de la mano y decir, si tú quieres, yo te acompaño para que hables con esa persona. Y de esta manera él va empezando a tener como una salida ante esos miedos. Mira que mencionabas algo fantástico, el tema de verbalizar en todas las emociones, ¿no? Si yo tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? Si yo tengo rabia, ¿por qué tengo rabia? Es muy importante ese tema de aprender a dar un nombre a lo que yo estoy sintiendo, y creo que el acto educativo de llevarnos a eso, ¿no? Que aprendamos a expresar lo que verdaderamente sentimos, porque yo no puedo estar enojado con el mundo pero no saber por qué. No, tengo que aprender a verbalizar. Y quería preguntarte, mencionas el ejemplo de tu sobrina. ¿Tu sobrinita le tiene miedo a las gallinas, a la gallina entera o solo a una parte de la gallina? A toda la gallina que cuando tenga alas, le tiene miedo. Mira, ¿por qué te lo pregunto? ¿Por qué? Me hiciste acordar de una experiencia cuando tuve la oportunidad de estar en Toca, en el ejercicio de salir por las veredas. Llegamos a una de estas haciendas, de estas fincas gigantescas, y allí los dueños tienen las famosas pesebreras, creo que se llama, donde crían los caballitos y todo ese tema. Y yo recuerdo que íbamos nos acompañaban ahí familias, y estaba ahí una persona que nos acompañaba, y nos invitaron a montar en los caballos, a dar una vuelta, y uno de ellos dijo, no, yo sinceramente le tengo miedo a los caballos. Bueno, nos contó su historia, por qué era, y el señor que domesticaba los caballos, ¿cómo se llama? Bueno, el señor, se me va el nombre de la palabra, el nombre de esta categoría, dice, mire, usted no le tiene miedo a todo el caballo, usted le tiene miedo a la boca del caballo. Y le hizo el ejercicio, le hizo la terapia. Lo cierto fue que él terminó montando en el caballo sin problema. ¿Por qué? Porque le transmitió la confianza. Le dice, usted tuvo una experiencia negativa con un caballo por alguna situación, pero mire que usted no le tenía miedo a todo el caballo, usted le tenía miedo solo a la boca del caballo. Es interesante, ¿no? En ese tema del miedo ahí. Súper interesante. Dijiste una palabra tan bonita que es cómo generó confianza él hacia el animal, cómo una persona puede generar en un minuto la confianza y calmar ese miedo, ¿no? Súper chévere. Y si todo esto lo aplicamos a la realidad educativa, es sencillamente maravilloso poder hablar de las situaciones de miedo. Niños que le tienen miedo, pavor a sus padres de familia, porque han visto escenas de violencia en sus hogares. Mismos niños que en el acto de educar le tienen miedo a la profesora o de sociales o de matemáticas, o los niños allí en transición en el jardín que le tienen miedo a su profesora porque ya no les da abrazos, porque ya no les da besos, tantas situaciones que se van generando. Es un tema muy amplio, seguramente te invitaremos, vamos a continuar con Liliana, trataremos de llevar adelante otros procesos también desde la pastoral educativa. ¿Tú le tienes miedo a investigar? Me encanta investigar, le tengo miedo a que me digan que no, o que no pueda seguir investigando, a eso sí le tengo miedo. Me encanta que hagamos experiencias en el aula, que podamos generar cambios en nuestras pedagogías, en nuestra forma de enseñar, porque todos los días aprendemos algo, padre, todos los días. Tú no te imaginas, hace 15 días tenía un viaje a Valledupar con un grupo de Valledupar Investigación y yo les hablaba de la curiosidad. Y eso fue gracias a este espacio que me da el padre, porque yo le decía, profes, cultivemos la curiosidad en los niños, hagamos proyectos de intervención
basados en las emociones. Entonces, súper interesante. Muchas gracias, Padre, de verdad. Mi Lili hermosa, ¿le tienes miedo a orar a nuestra Madre del Cielo, el Ave María? No, no le tengo miedo. ¿Puedes orar una Ave María? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.